Ya le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos que están conectados en nuestra señal de ACN TV. Bendecido día, bendecido del Señor hoy día por la tarde, comenzando nuestro programa, la enseñanza de la palabra. Qué hermoso es poder aprender de la palabra, y hoy día nuevamente estamos con nuestro pastor Pedro Pavés, a quien saludamos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Y también nos acompaña un gran siervo de Dios, un ministro de Dios, nuestro amado siervo Julio César Clavijo, desde la iglesia IPU de Colombia. Así que el Señor les bendiga. Usted ya puede comenzar a saludar, a escribir. Hoy día la enseñanza del día de hoy es el Salmo capítulo 4. Estamos tratando esta serie de la palabra de Dios. Ya la semana pasada nos acompañaba el siervo de Dios, nuestro pastor Alberto Suárez, del lugar de Colombia, también radicado en Estados Unidos, en el cual con nuestro pastor pudieron hablar directamente de la enseñanza del capítulo 3 de Salmos, y hoy es el turno del capítulo 4, así que usted puede mandar sus pensamientos, sus comentarios, lo que usted quiera, y el pastor y nuestro amado hermano nos estarán ayudando a sacar toda duda y a lo mejor qué comentario usted tiene de la enseñanza. Así que le invito en esta hora, pastora, a saludar a la audiencia que ya está conectada junto a nosotros en ACN TV. Pastor. Bien, los saludo a todos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Para nosotros es una gran bendición en este momento tener la oportunidad de tener a tan distinguido siervo de Dios para compartir y para aprender, obviamente, lo que nos interesa, lo que fortalece, lo que anima, lo que nos motiva, lo que nos levanta, como lo es la palabra de Dios. Amén. Y me refiero a el maestro y el licenciado y teólogo. Ya vamos a describir, vamos a entregar su perfil, Julio César Clavijo, que está con nosotros. Amén. A quien quisiéramos también en este momento darle la oportunidad para que salude a todos nuestros hermanos. Y luego de, ¿no es cierto?, una alabanza, vamos a entrar de lleno a lo más importante, que es el sabio consejo de la enseñanza. Amén. Y nuestro siervo Julio César, él va a partir enseñándonos acerca de este hermoso Salmo 4. Así que dejo a nuestro buen amigo Julio César para que también le salude. Amén. Saludos en el nombre del Señor Jesús a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están viendo en esta hora. Para mí es una grande bendición estar conectado junto con ustedes. Agradezco mucho la invitación del hermano Pedro Pavés y del hermano Israel Rojas. Qué bendición estar con ustedes en esta hora. Amén. Señor Jesús les bendiga. Amén. 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 Ya viene más palabras de nuestro siervo, así que quedamos expectantes. Pensábamos que iba a ser más largo el saludo, pero que Dios le bendiga. Para mí un orgullo, un honor estar con ustedes, grandes siervos, dos teólogos de la palabra, así que ya puede comenzar a escribirnos, ya puede comenzar a mandar peticiones de oración, porque una vez que ya terminemos con la enseñanza también estaremos orando por cada petición. Mandamos un abrazo fraterno también a la familia de nuestro pastor Genaro Bravo por la sensible partida de su padre hace pocos días, así que el Señor les bendiga, que les dé fuerza, y a todos aquellos también que han perdido un ser querido en este tiempo de pandemia. Que Dios ponga la paz, que Dios ponga el shalom y que tengan esa fuerza para seguir adelante, porque el Señor está con nosotros. Amén. Así que vamos a una alabanza, pastor, en este momento, para ya luego dejar en el escenario, la platea completa, a nuestro siervo Julio Clavijo con la enseñanza del capítulo 4 de Salmo. Así que vamos y volvemos con esta poderosa alabanza en el nombre de Jesús. Tenemos hartos hermanos conectados en Facebook, ya estamos de vuelta. Tenemos saludos para nuestro hermano Felipe Pino, expectante nos dice de la palabra. Hermana Isabel Marengo, saludos. Felipe Pino, bendiciones. Hermano Julio César Clavijo Sierra, el más grande expositor de la unicidad del mundo. Hermano José Vallejo, atento en familia, un saludo amigos, expectantes. Pastor Marcos Parra, el Señor Jesús les bendiga, amados ministros, saludos desde el Templo Lo Franco. Pastor Pedro Pavés Orellana, bendiciones, amados pastores y colaboradores. Hermano Leo, Jesús les bendiga a cada uno, un gran privilegio poder aprender. Felipe Pino otra vez, ministros, escuchar a Julio César Clavijo Sierra es una bendición. Víctor Arroyo también escribe bendiciones.
Y a todos los que ya están conectados, les saludamos nuevamente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Así que ya dejamos a nuestro amado pastor, a nuestro amado hermano Julio César, para que nos exponga el capítulo 4 de Salmos en este momento. Bien, gracias al Señor. Ahora llegó lo que nos deleita, lo que nos bendice. Pero antes de eso quisiera presentar el perfil. Muchos ya lo conocen. Un gran expositor de la unicidad de Dios. Y quisiera entonces, antes de dejarlo a él para que nos entregue ya su comentario del Salmo 4, el hermano Julio César Clavijo es teólogo de la Fundación Universitaria Bautista de Cali, Colombia, y además ingeniero civil en la Universidad Nacional de Colombia. También tiene 2 especializaciones, una en gerencia de proyectos de la Universidad de Tolima. Amén. Y otra en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como servidor público desde hace 18 años, ejerciendo su profesión de ingeniero civil. Como teólogo se ha destacado por realizar publicaciones en forma de libros y artículos, donde se ha especializado en el tema de la unicidad de Dios, que publica en su blog Fe Bíblica. Desde hace 18 años ha sido profesor del Instituto Bíblico Pentecostal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y ha dado conferencias en muchas iglesias. Eso es parte del perfil y currículum de nuestro amado hermano Julio César Clavijo. Así que sin más, lo dejamos a él y estamos atentos a lo que él nos quiera entregar en esta hora. Amén. El Señor le bendiga, siervo de Dios. Amén. Gracias, hermano Pedro Pavés. Gracias también, hermano Israel Rojas. Amén. Por esta invitación. Gracias a todos los hermanos que nos están escuchando, a todos los amigos. Es para mí una grande bendición estar con ustedes en esta hora para hablar acerca de lo que nos gusta hablar a nosotros, amén, acerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios es viva y eficaz y hace que nuestras vidas sean transformadas. La palabra del Señor quebranta nuestros corazones, pero también nos lleva a la felicidad, a la satisfacción y al gozo, porque en sus palabras hay vida eterna, nos dice la palabra del Señor. Amén. Gracias a Dios entonces por esta oportunidad que tenemos en esta noche de poder hacer un comentario al Salmo número 4, que se ha titulado como oración de confianza en Dios, o también como oración vespertina de confianza en Dios, porque es una oración que si nosotros revisamos en la palabra del Señor, se está haciendo en horas de la noche, ya cuando está cambiando de la tarde a la noche. El Salmo número 4 lo he podido considerar dividido en 3 partes. La parte número 1 es la parte donde David pide ayuda a Dios, que está en el versículo número 1. La parte número 2 es donde David increpa a sus enemigos, que va de los versículos 2 al versículo 5. Y la parte número 3, donde David testifica sobre las bendiciones de la verdadera fe, que va de los versículos 6 al versículo 8. El Salmo 4 es un salmo de 8 versículos y entonces, de acuerdo al estudio que he hecho, lo he considerado dividido en estas 3 partes. Entonces vamos a mirar la primera parte, que es donde David pide ayuda a Dios. Cuando nosotros miramos esta primera parte del Salmo, nos damos cuenta que David está atravesando una situación bastante difícil, donde muchos hombres poderosos están en contra de él, ¿sí? Y él está, realmente está en una gran dificultad, está en una situación de aprietos. Cuando nosotros miramos el Salmo número 3, que es el anterior, vemos que David estaba huyendo de su hijo, Absalón, y que estaba en peligro su vida. Y aparentemente el Salmo número 4 tiene que ver también con la misma situación, en la cual David estaba huyendo, en la cual David tenía enemigos que lo estaban persiguiendo, y entonces ahí tenemos que entender por qué las palabras de David. Cuando empieza este Salmo, hay que ver que en el título inspirado del Salmo se habla de una oración y dice: al músico principal sobre Neginot,
Salmo de David. El título del Salmo está demostrando, veamos muy bien, está demostrando orden, diligencia y preparación para la adoración. Se está diciendo que este Salmo se tiene que hacer con orden. Se le tiene que dar al director de la música, al músico principal, se le tiene que dar para que él dirija. Y Neguinot se ha dicho que significan instrumentos de cuerda. Entonces, cuando nosotros miramos Primera de Corintios, capítulo número 25, del 1 al 31, nos dice allí la palabra del Señor que habían 24 órdenes sacerdotales que entraban a adorar en el santuario por sus turnos. Esto nos demuestra que al Señor le gusta el orden cuando se va a alabar, la preparación, la diligencia, ¿sí? Entonces habían 24 órdenes sacerdotales según Primera de Crónicas 25 del 1 al 31. Cada uno entraba a adorar por sus turnos. Y es hermoso leer, por ejemplo, el versículo 1 de Primera de Corintios 25, Primera de Crónicas 25:1, donde dice que estas órdenes profetizaban con arpas, con salterios y con címbalos. Miren que no se está hablando solamente de que cantaban, sino que con sus cantos ellos profetizaban. Y verdaderamente los salmos son profecía, porque todos los salmos están hablando de la maravillosa obra de Cristo Jesús. La están anunciando de antemano. Están anunciando de antemano el Evangelio, están anunciando de antemano al Mesías, están profetizando acerca de la salvación que nosotros íbamos a recibir en Cristo Jesús, nuestro Señor. También Primera de Crónicas 25:8 dice que entraban a adorar el pequeño juntamente con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Eso es muy lindo porque nos está mostrando que las generaciones se ayudaban entre sí, no habían celos. Así como adoraba el maestro, adoraba juntamente el discípulo, así como adoraba la persona mayor, adoraba juntamente también el joven, dice Primera de Crónicas 25:8. Es decir, aquí estamos viendo nosotros que los coros que ministraban en el santuario eran todos de la tribu de Leví, ¿sí? Todos los miembros que adoraban eran de la tribu de Leví, todos estaban distribuidos por sus turnos, todos tenían un director que era el que dirigía a la orden que entraba, eran 24 órdenes y entraba así el maestro como el discípulo. Y esto es bueno porque esto está mostrando que en la iglesia debemos ir acompañados, dándole la mano al que está empezando en el camino del evangelio, el que tiene más experiencia, pero también el muchacho tiene que aportar con su energía, con su deseo, con su ánimo para colaborar. Entonces, a Dios cuando lo queramos adorar, tenemos que hacerlo con diligencia, con preparación, ¿sí? Y con orden, como nos muestra la palabra del Señor. Ahora sí entremos al versículo número 1. Dice David: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David está pidiendo ayuda a Dios. Él está, miren ustedes lo hermoso, él está buscando primero a Dios y no a los hombres. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tener siempre presente. Cuando nosotros estemos atravesando por situaciones difíciles, por angustias, por situaciones complicadas, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios. Ahora, otra cosa que hace David es que él dice, él comienza a hablar y dice: cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Es decir, él está orando al Señor, pero está recordando que en otras oportunidades ya ha tenido respuesta de Dios. Es decir, para uno fortalecerse en la fe, uno tiene que recordar todos los favores que ya ha recibido de Dios en otros tiempos. ¿Cómo no nos va a poder Dios responder a la petición que nosotros estemos exponiendo en esta hora cuando ya sabemos que Él en otras oportunidades nos ha respondido? Es decir, sabemos que tenemos las peticiones del Señor porque hemos visto su mano poderosa en otras oportunidades. Y dice David: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Dios de mi justicia, o Dios del cual procede mi justicia. ¿Sí? El Dios del cual procede mi justicia, el Dios que me hace justo, ¿sí? El Dios que garantiza que la justicia divina obra a favor de su siervo, ¿sí? Señor, ante ti estoy apelando, aunque hayan personas que estén hablando maldades y estén hablando infamias y estén diciendo calumnias de mí, a ti es a quien yo clamo.
Aunque los hombres me acusen, Señor, ante ti clamo, por eso tú eres el Dios de mi justicia. Y nosotros debemos presentar siempre nuestros casos ante el Tribunal Supremo, ante el juez de los jueces, ante el Señor Todopoderoso. Porque aunque nuestros amigos, nuestros enemigos nos estén acusando, el Señor es nuestra justicia. Por eso nosotros debemos venir al Señor. Y miren otra cosa que dice, cuando yo estaba afligido, cuando yo estaba en angustia, cuando yo me sentía oprimido, cuando yo sentía que no había para dónde echar, cuando yo estaba pensando que no había salida, tú, Señor, me hiciste ensanchar, tú me diste holgura, tú me diste a mí satisfacción, porque miren que cuando alguien está angustiado, alguien está agobiado, se siente presionado, ¿verdad? Se siente oprimido. Y entonces dice, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Por qué ten misericordia de mí? Porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar también de las situaciones complicadas en las que nos encontremos, nosotros debemos pedir al Señor su grande misericordia. Señor, oye mi oración. Señor, sácame de este atolladero, sácame de este problema. La gracia de Dios ha sido suficiente en otros tiempos. Entonces, Señor, actúa ahora mismo a favor de tu siervo. Actúa ahora mismo a favor de tu siervo. Ahora entra entonces la parte número 2. Después de que David ya ha hecho su oración al Señor, la parte número 1 que hemos dicho que David pide ayuda a Dios, ahora empieza la parte donde David increpa a sus enemigos, la cual está en los versículos número 2 al 5. Vamos a leer el versículo 2 y vamos a hacer entonces el comentario del versículo 2. Dice el versículo 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Aquí David está amonestando a sus enemigos. Fíjense ustedes que en el versículo número 1 él está mostrando su angustia, está mostrando su desesperación, porque está siendo rodeado de enemigos que quieren destruirle, que están sedientos de su sangre, que lo quieren matar, que lo quieren destruir. Pero ahora él se siente, después de haber clamado a Dios, ahora él se siente vigoroso, se siente fuerte, siente que Dios está respondiendo a su oración. Y aquellos a los cuales han venido acusándolo, ahora él los increpa y les dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo ustedes van a hacer escarnio de mí? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir burlándose de mí? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir infamándome? ¿Hasta cuándo ustedes volverán mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo ustedes van a amar la vanidad y van a buscar la mentira? ¿Sí? Vemos aquí un coraje de un hombre que hace un momento estaba angustiado, pero que ahora se ha fortalecido en Dios y puede increpar a sus enemigos amonestándolos, ¿sí? Y entonces él está hablando como si ya Dios le hubiera escuchado y como si ya Dios hubiera respondido a su petición, porque él lo cree, él ya lo lleva en su corazón, lo tiene en su alma, ¿sí? Y les dice a aquellas personas, les dice, hijos de los hombres, lo cual está demostrando que esta era una gente que se había encumbrado, que era una gente poderosa, que era una gente que quizás se encontraba en ese momento en el palacio del rey buscando derrocar a David, mientras David se encontraba lejos, mientras David se encontraba huyendo, ¿sí? Pero David les dice que ellos son altivos, que ellos son personas que lo están infamando, que lo están escarneciendo. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque aman la vanidad y buscan la mentira, ¿sí? Y entonces dice, ¿hasta cuándo ustedes van a amar la vanidad y van a buscar la mentira? Y aparece la palabra Selah, que significa una reflexión. O sea, les está amonestando y les dicen, ¿ustedes hasta cuándo van a seguir amando la vanidad y van a seguir buscando la mentira? Es como si David les estuviera diciendo, cuidado, no sea que las risas y las mofas que ustedes están teniendo contra mí, ¿sí?, se les vuelvan más bien en contra a ustedes, ¿sí? Tengan cuidado. En vez de estar buscando la vanidad y la mentira, busquen el bien. Y esto es muy importante aquí también cuando dice, amaréis la vanidad. ¿La vanidad qué significa? Vanidad significa lo que no tiene valor, lo que no tiene ningún valor.
Lastimosamente, la gente del mundo anda buscando la vanidad y la gente del mundo generalmente critica a la iglesia. Dicen cosas de la iglesia muchas veces sin conocer la iglesia. Hablan de los pastores, hablan de los ministros, hablan de los creyentes en general y se burlan de la iglesia. Y se burlan de los ministros de Dios, de los siervos de Dios, de la gente de Dios, sin conocer a la iglesia verdaderamente. Hacen escarnio y lanzan argumentos contra la iglesia del Señor. Pero David les está diciendo, no sigan ustedes haciendo eso de convertir la honra de la iglesia en infamia. Ciertamente hay personas que han hecho mal. Ciertamente hay personas que han hecho que se hable mal del evangelio, pero hay una iglesia del Señor que predica la palabra de Dios. Hay gente que en este momento todavía busca a Dios de todo corazón. Hay ministros de Dios para los cuales la predicación de la palabra de Dios es lo más importante, ¿sí? Y si ciertamente hay personas que han hecho mal, que han difamado el evangelio, hay una iglesia que busca del Señor. Entonces ustedes deberían estar buscando los buenos testimonios de la gente que verdaderamente ha buscado a Dios, en vez de estar buscando testimonios que difamen de la palabra, porque al fin y al cabo, por eso dice la palabra del Señor, dejen de buscar la vanidad, dejen de amar la vanidad y dejen de buscar la mentira, ¿sí? Busquen del Señor. La gente lo que debe hacer es buscar de Dios. Deben buscar del Señor. Dice el versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Aquí estamos viendo unas palabras de instrucción de David hacia sus contradictores, hacia sus enemigos. Y él les dice, sabed pues, miren que son palabras de instrucción, ¿sí? Sepan pues esto, sepan que Dios ha escogido, que Dios ha separado a hombres piadosos, a hombres santos para él. Es decir, está diciendo David, al hombre que me busca, al hombre que busca a Dios, al hombre que quiere adorarle, que quiere exaltar el nombre del Señor, Dios lo ha escogido para sí, ¿sí? Los santos, y esto es una de las definiciones de la palabra santo, es que significa que ha sido separado o apartado para Dios. Eso significa ser santo. Entonces Dios ha escogido a los piadosos, a los santos, y los ha apartado para sí. Dios, al haberlos apartado para Él, Él también atenderá a nuestras oraciones. Entiendan, y les dice David, entiendan que yo soy rey por decreto divino. Aunque ustedes me quieran derrocar, fue Dios el que me puso como rey. No fue por mi propia cuenta que yo me hice rey, sino fue porque Dios quiso ponerme como rey delante del pueblo de Israel. O sea, ustedes me quieren derrocar, pero cuando ustedes están pensando en derrocarme, en realidad ustedes están peleando contra Dios, porque el que me puso aquí fue Dios. Y de la misma manera, los santos, la iglesia del Señor, también responde a los contradictores de la fe y les dice, aunque ustedes quieran difamarnos, el que nos puso a nosotros en la iglesia del Señor, el que nos hizo reyes y sacerdotes, es el Señor. Es Dios mismo el que nos ha puesto como reyes y sacerdotes. Es decir, que ustedes no pueden derrocarnos, porque nosotros somos del Señor y es por el decreto divino que nosotros somos reyes y sacerdotes. De la misma manera, así como David había sido puesto como rey, y aunque lo querían derrocar aquellos hombres. El versículo 4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, Selah. Aquí estamos viendo una exhortación de David hacia sus contradictores, hacia sus enemigos. Les está diciendo David, tiemblen y no pequen. Pero hay mucha gente que está haciendo lo contrario. Están pecando y no tiemblan. No tiemblan ante la presencia del Señor. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es temblar delante de la presencia del Señor y entonces eso nos privará a nosotros de pecar. Es bien importante aquí saber qué es lo que hay que hacer. Temblar primero para no pecar. No pecar y no temblar. ¿Sí? Pero hay una cosa más que dice aquí David. Dice, mediten. Mediten, ¿qué es? Es reflexionen profundamente. ¿Sí? Reflexionen profundamente. Porque una ausencia total de meditación y de razonamiento es el que puede explicar por qué es que los hombres desprecian a Cristo y odian las muchas misericordias del Señor. Pero también hay una cosa bonita y es que dice, mediten en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad.
Él está diciendo que cuando está mostrando que en la noche, en los momentos en que llega la noche, cuando uno puede descansar del ajetreo, de todo lo que le ha tocado hacer durante el día, son momentos buenos para dedicarse uno a pensar acerca de la vida, para que uno se dedique a reflexionar acerca de lo que significa el vivir, de lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas, que examinemos nuestro propio corazón en el descanso nocturno, ¿sí? Aquí en este caso está hablando de que cuando estemos en nuestra cama y que callemos, que nosotros reflexionemos, porque miren, me llama la atención que diga aquí y callad, porque también cuando uno está hablando con uno mismo, cuando uno está reflexionando sobre la vida, entonces dice que debemos prestar atención y no llegar como a tratar de justificarnos de nuestras malas acciones. Por eso se habla ahí y dice y callad. ¿Sí? Tenemos que pensar en algo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo de esta vida? ¿Será que solamente estamos haciendo provisión para las cosas materiales, pero hemos descuidado las cosas espirituales? ¿Será que nosotros sí estamos haciendo provisiones para el día del gran juicio? ¿Será que nosotros nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Dios? ¿O será que nosotros más bien estamos haciendo de nuestra vida una miseria espiritual? Y dice la palabra de Dios, Selah, otra vez. Es decir, reflexionen con lo que están haciendo cada uno con su vida. Tenemos que reflexionar acerca de lo que nuestra vida es, de lo que estamos haciendo nosotros con nuestra vida. Meditemos en nuestros corazones, temblemos y no pequemos. Humillémonos delante de la poderosa mano del Señor. Dice luego el versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Aquí continúa la exhortación de David hacia sus enemigos y les dice, ustedes, de pronto, ustedes están apareciendo como gente muy religiosa, como gente muy espiritual cuando realmente no lo son. Ustedes quizá están muy confiados en ustedes mismos, en lo que ustedes hacen, pero dice, confíen más bien en Dios. No confíen en ustedes, sino confíen en Dios. Porque mucha gente hoy en día está muy confiada porque son religiosos, porque hacen culto, porque ellos, digamos, participan en unos ritos religiosos y dicen, ¿cómo Dios me va a condenar a mí si yo soy justo? ¿Cómo Dios me va a condenar a mí si yo soy una persona buena? Miren que yo también participo en las alabanzas, miren que yo también rindo un culto y hago tributo a Dios. Pero la palabra de Dios dice, ofrezcan sacrificios de justicia. ¿Sí? No es que solamente participen en un culto, es puramente externo. No es que solamente canten canciones de una manera puramente externa. No es que ustedes solamente sean aplicados con ir a un servicio de adoración y al otro, y ustedes levanten las manos y expresen aparentemente un gozo, donde ustedes están mostrando unos sacrificios externos, pero quizá interiormente ustedes estén rotos, ustedes estén vacíos, ustedes no se hayan llenado de Dios. Por eso no quiere el Señor solamente que se ofrezca un sacrificio cualquiera, sino que se ofrezcan sacrificios de justicia. Como Samuel le dijo a Saúl, cuando le mandó a destruir a los amalecitas y no cumplió la orden del Señor, y luego trató de justificarse, y dice en el primer libro de Samuel 15:22 que Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, hay mucha gente interesada en un culto externo, donde se les ha vuelto una carga más bien adorar a Dios, porque todo es el cumplimiento de unos ritos, en vez de la libertad que Dios puede dar. Por eso él dice, no confíen en ustedes, confíen en Dios y ofrezcan sacrificios verdaderamente de justicia. Hagan que su culto sea verdaderamente un culto que agrade a Dios. Aparentemente los enemigos de David eran personas que estaban apareciendo como personas santas delante del pueblo para justificar el derrocamiento que querían hacer de David. Pero David les dice, ustedes no están haciendo las cosas de manera correcta. Y es la misma invitación que le hacemos a la gente. Más que
ofrecer un culto exterior, nosotros necesitamos ofrecer un culto a Dios que sea de obediencia al Señor, ¿sí? Y que sea de confianza plena en el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nos presentemos delante de Él en un sacrificio puro, santo y agradable a Dios para verdaderamente adorarle con lo que nosotros somos. Ahora llega la última parte de este salmo, que va de los versículos 6 al 8. Ya pasamos de la parte de la amonestación, de la increpación de David a sus enemigos, y sigue la parte número 3, donde David testifica sobre las bendiciones de la verdadera fe. Y les dice, versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Cuando está diciendo aquí David, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Es porque en el mundo hay muchas personas afligidas, que solamente están vislumbrando un futuro oscuro. Hay mucha gente insatisfecha, mucha gente desesperada, mucha gente que está declarando que no hay nada bueno en el cielo, nada bueno debajo del cielo, aquí en la tierra. Ellos desean hallar el bien supremo, el bien que satisfaga el corazón de ellos y que los salve del mal, pero ellos están confundidos porque han pensado que el propósito de la vida es satisfacer las pasiones, ¿sí? Y no tienen ni idea de que hay una felicidad mayor que se encuentra más allá de los sentidos, más de la satisfacción de los sentidos, y es la satisfacción de nuestra vida espiritual. Por tal motivo nosotros debemos es buscar al verdadero Dios. Por eso mucha gente está diciendo, ¿quién nos mostrará el bien? Y entonces dice la palabra del Señor, dice que el bien se va a mostrar y cuando la luz del Señor resplandezca sobre nosotros. Dice, oh Jehová, haz resplandecer sobre nosotros la luz de tu rostro. Ese alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro, está hablando acerca de la bendición sacerdotal que se encuentra en Números, capítulo número 6, versículo 26, con la cual se bendecían a los sacerdotes, con la cual se bendecía a la gente del pueblo de Israel, donde dice, ahí Jehová alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz, ¿sí? O sea que es una bendición sacerdotal, y esa bendición es la que nosotros estamos pidiendo sobre nosotros. Señor, alza sobre nosotros la luz de tu rostro y pon sobre nosotros paz, La palabra del Señor nos enseña, que la luz del rostro de Dios resplandeció cuando nuestro Señor se manifestó en carne, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. Como lo dice 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que aquí se está haciendo una declaración profética acerca del Mesías. Cuando se está diciendo que resplandezca sobre nosotros la luz del rostro de Dios, que brille sobre nosotros la luz del rostro de Dios, es una declaración mesiánica, porque la luz del Señor resplandeció en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso todo el que conoce al Señor Jesús ha recibido la luz, la gloria de Dios sobre sus vidas. O sea que conocer a Jesús es conocer la gloria de Dios. Si usted verdaderamente quiere que Dios alce la luz de su rostro sobre usted, usted debe aceptar al Señor Jesucristo, porque a través del Señor Jesucristo es que resplandece la gloria de Dios y nos ilumina a todos nosotros. Por eso sin Jesucristo nosotros no podemos tener victoria alguna. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesucristo. Como dijo el Señor, el que a mí me conoce está conociendo al Padre, porque no hay ninguna diferencia entre Jesús y el Padre, por cuanto Jesús es el Padre mismo manifestado en la carne. Y él dijo también, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Entonces, cuando conocemos a Jesús, estamos conociendo a nuestro Dios en la manera en la cual él quiso manifestarse a nosotros. Dice el versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Miren esta bendición de la verdadera fe. El creyente está feliz, aunque no tenga muchas riquezas,
Aunque no tenga, digamos, materialmente muchas cosas, el creyente está feliz porque su riqueza está en Cristo. Y me gusta aquí que David compara la satisfacción y la felicidad del creyente con la mayor satisfacción que puede tener el incrédulo o el impío. Dice, tú has dado mayor alegría a mi corazón que la alegría de ellos cuando abundan en grano y en mosto. Es decir, que cuando ellos tienen comida en abundancia, cuando tienen cosas en abundancia, cuando no les está faltando nada y la gente del mundo se siente muy feliz porque materialmente no les está haciendo falta nada. Dice, sin embargo, la alegría y la satisfacción de un creyente es mayor que la de ellos cuando tienen abundancia de todo. Pensemos en el hombre más rico del mundo en este momento. No sabemos en este momento cuál sea el hombre más rico del mundo. Bueno, podemos saberlo. No nos interesa quién es el hombre más rico del mundo, pero pensemos en la gente más rica del mundo. La palabra del Señor dice que nosotros estamos más felices en nuestro corazón que esas personas, ¿sí? Porque quizás esas personas solamente han concentrado toda su satisfacción en tener riquezas materiales y en tener poder. Pero nosotros nos regocijamos por tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Sabemos que cualquiera que tiene a Cristo en su corazón es muy rico. Es más rico que cualquiera de los ricos de este mundo, porque está logrando el propósito divino de Dios en él. Y sabe que está haciendo un tesoro, no un tesoro en esta tierra que se corrompe, sino un tesoro en el cielo que va a durar para siempre. El Señor derrama gozo. Como dijo María en Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El trigo y el vino perecen, las riquezas del mundo perecen, pero la satisfacción en Cristo Jesús es grande, es maravillosa. Y dice el versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Miren aquí esta otra porción tan hermosa. Entendamos que David comenzó con una desesperación, clamando por la ayuda de Dios en medio de una angustia, y ahora ya está diciendo él, porque él se ha llenado de valor por medio de las palabras que ha venido declarando y por medio de la obra que Dios está haciendo en él, y ahora dice, me voy a acostar y así mismo voy a dormir en paz. Miren ustedes, aunque hay gente que me está buscando para matarme, aunque hay gente sedienta de mi sangre, aunque hay gente que quiere destruirme y me están persiguiendo, de todas maneras yo me voy a acostar y voy a dormir en paz, porque no siento temor alguno, porque tú, Señor, tú eres el que me haces vivir confiado. Amén. ¿Por qué? Porque yo me canso, porque yo tengo sueño y yo tengo que dormir, pero no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. O sea que sabemos que mientras nosotros estemos durmiendo, Dios nos está cuidando. Dios nos está cuidando, y el cuidado de Dios es un cuidado mucho más grande que el cuidado de un gran ejército. Que si cuando nosotros estuviéramos durmiendo, tuviéramos un gran ejército cuidándonos. O que si nosotros pudiéramos poner cerrojos a nuestra puerta para que no pudiera entrar nadie. El cuidado y la protección de Dios sobre nosotros es mucho mayor. ¿Sí? O sea que David estaba convencido de que había puesto su destino en las manos de Dios, de que Dios había escuchado su oración, de que Dios ya le había respondido, de que él solamente tenía que esperar la respuesta del Señor. Y de la misma manera nosotros, los creyentes, nosotros también hemos sido puestos algunas veces en situaciones difíciles, en situaciones complejas, en situaciones muy duras. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, nosotros podemos descansar confiadamente. No importa cuál es la petición que nosotros en este momento estemos exponiendo delante del Señor, no importa cuál sea la angustia que nosotros estemos exponiendo delante del Señor, nosotros debemos creer que ya Dios nos ha oído y que Dios nos va a responder conforme a su justicia y su misericordia, que es grande. Su misericordia que no se puede medir, ¿cierto? Y entonces podemos descansar en Dios. Como dijo Jesucristo, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar, ¿cierto? Dios ha prometido
que Él a nosotros nos va a ayudar. Dios nos da descanso, Dios nos da verdadera paz a los que confiamos en Él. Miren cuán grande la angustia de David, miren cuán grande, cuán difícil la situación por la que él estaba atravesando. Gente deseosa de quitarle la vida, gente deseosa de matarle, gente deseosa de derrocarle como rey, gente que lo estaba infamando, gente que estaba hablando mal de él, gente que estaba diciendo cosas horribles de él, pero él se llena de valor en Dios y ahora dice, puedo dormir en paz, puedo dormir tranquilo, tengo una conciencia tranquila, porque Dios está conmigo, porque no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Confiadamente puedo dormir, me acuesto en paz, así mismo duermo en paz, porque el Señor es el que nos hace vivir confiados. De manera que nosotros tenemos que confiar en el Señor y Él es el que nos va a dar grandes victorias en su nombre santo y poderoso. El Señor Jesús les bendiga. Hasta aquí, entonces, mi comentario al Salmo capítulo número 4. Dios les guarde a todos. Gracias. Wow. Lo escuchamos, Pastor Pedro. ¿Ahí me escucha? Sí, se escucha. Excelente, excelente. Una cátedra, cátedra del Salmo 4. Verdad que concuerdo en muchos puntos con el ministro y la verdad que realmente una enseñanza maravillosa. Me gustó mucho el tema de el destello profético del verso 6, apuntando a Cristo, ¿no es cierto?, donde él vincula el pasado, que es la oración sumo sacerdotal, que Dios ordena colocar sobre los hijos de Israel, y que es tan bonita esa oración que me gustaría leerla, y dice en Números 6, verso 24 al 27, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Me encantó la vinculación hacia la oración sumo sacerdotal de bendición para los hijos de Israel y también, ¿no es cierto?, la vinculación hacia el futuro con el Mesías príncipe, Yeshua HaMashiach ben David, Jesús, el Mesías, el hijo de David, cómo ese Jesús, ese Mesías, como ese hijo de David, va a ser entonces aquel que será la luz de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Así que este punto muy destacable, muy nuestro, así que me gustó mucho. Me gustó mucho también el análisis del sobrescrito o el título del Salmo 4, que tiene que ver con que estas experiencias, porque los salmos son experiencias vividas, ya sea de un individuo, ya sea de una comunidad, ya sea de una tribu, ya sea de la nación, son experiencias vividas, de algunas de gozo, de alegría, de tristeza, de entronización del rey, etcétera. Pero estas experiencias vividas, más allá que sean buenas o malas, gozosas o angustiantes, son experiencias vividas que se plasman en la Escritura y que se cantan. Que se cantan porque todos los sentimientos del ser humano, algunos especialistas nos dicen que están reflejados en estos 150 salmos. Por toda la variedad de sentimientos de tristeza, depresión, estrés, angustia, a lo mejor con otras palabras los salmos, ¿ya? Por ejemplo, abatimiento, podríamos vincular abatimiento con angustia, con depresión, pero en esencia todos los sentimientos del ser humano están abarcados acá y muchas de las experiencias del ser humano están volcadas aquí en estas escrituras sagradas. Y por lo tanto esa experiencia no solamente se escribe, sino que también se canta, se alaba. Desde el cántico se reconoce que Dios hizo algo en el pasado, lo hará en el presente. Y el orden que mencionó el siervo, el orden en cuanto al músico principal, ¿no es cierto?, sobre el Neguinot, que el Neguinot tiene que ver con
con instrumentos de cuerda, así que pareciera como que hay alguna señal que en algún momento de este cántico tiene que haber instrumentos de cuerda que estén sonando. Y por lo tanto esta experiencia triste, dolorosa, angustiante de David se torna en este salmo, que luego se cantará en la sinagoga, en el templo, y por lo tanto ayudará a aquellos que estén pasando por una situación similar. Así que la verdad que muy agradecido, muy encantado, gozoso, muy bendecido con la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a ir a lo que continúa y luego volveremos con un segundo comentario del Salmo 4 y las reflexiones también del ministro Julio César Clavijo. Pastor, solamente comentar que hay muchos comentarios de los hermanos en Facebook. Léalos. Tenemos que leer los que han llegado al último. Bueno, están nuestros hermanos de adoradores de Jesús. Amén, bendiciones. Nuestro hermano José Vallejo dice: qué hermoso es analizar los salmos en su contexto. Cada palabra tiene una profundidad que nos dirige hacia la correcta manera de alabar a Dios. Nuestra hermana Isabel Marengo: los psicólogos recomiendan tanto la meditación para quitar la ansiedad en estos tiempos, y mi Dios ya lo había entregado en el versículo 4 del Salmo capítulo 4. Gloria al nombre de Jesús. Nos está viendo la familia Castro Sembler también, que Dios les bendiga. Nuestra hermana Isabel, gran palabra. Nuestro hermano Julio, el hermano Felipe Pino, que está atento ahí comentando, dice: ministro Julio César Clavijo Sierra, siempre sacando una perlita preciosa de la palabra. Esa es la que hace un maestro, mostrando a Cristo por medio de los salmos. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Así que Dios les bendiga, bendecido de escuchar el Shemá, dice nuestro hermano, y estamos contentos. Mire, pastor, de todos los comentarios no tenemos peticiones de oración, hay tanta expectativa por la palabra, que Dios está sanando, que Dios está libertando, así que Dios bendiga grandemente a nuestro siervo Julio César Clavijo, que nos ha impactado con esta enseñanza. Ahora viene la segunda parte, pero vamos a ir a una alabanza que tenemos preparada. Aquí tenemos también estamos tratando de mostrar, al igual que como muestra en Netflix, las series prácticamente de la palabra, las películas que muestran. Nosotros igual tenemos nuestra serie de salmos y queremos invitarle a todos que estén atentos todos los martes a la enseñanza de la palabra con nuestro pastor Pedro Pavés, y ya estamos viendo a los grandes invitados que hemos tenido estos 2 martes seguidos, así que impactado y maravillado con lo que Dios está haciendo. Así que vamos a una alabanza de nuestro hermano Sebastián Parra, que también nos está viendo en este momento, alumno del instituto. Que Dios nos bendiga. Ya volvemos con nuestro pastor Pedro Pavés y la enseñanza del capítulo 4 del Salmo. No se desconecte, comparta en su Facebook, estamos en vivo y en directo. Ya estamos de vuelta en su programa Enseñanzas de la Palabra con nuestro amado pastor Pedro Pavés y nuestro amado hermano Julio César Clavijo, que nos ha entregado la primera parte de esta enseñanza. Pastor, le dejamos la tribuna a usted para que continúe el programa en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad que todavía gozoso por lo que hemos aprendido, por la bendición que nos ha sido, ¿no es cierto?, entregada por nuestro hermano teólogo del nombre, nuestro siervo Julio César Clavijo. La verdad que realmente bendecido. Me están llegando un montón de comentarios. Voy a leer solo uno. Dice: me gustó cuando habló que Dios confirmó a David para ser rey. Los enemigos intentaban derrocar su reino. Realmente se estaba involucrando con Dios en el asunto. Y así varios comentarios de agradecimiento por la enseñanza de nuestro siervo. Que Dios le bendiga grandemente. Bueno, yo continúo entonces con el comentario de este salmo, y yo voy a unir el Salmo 3 y el verso 4, recordarle un poquito que cuando vimos el Salmo 3, estudiamos que muy posiblemente el contexto histórico del Salmo 3
es la persecución del hijo de David, Absalón, persiguiendo a su propio padre y rey de Israel, con 50 carros, caballos, 200 hombres, más otros hombres armados de guerra. La verdad que era un gran número, un gran ejército que perseguía a David. Y esa es la situación de contexto que muchos especialistas proponen para la escritura y la experiencia vivida en el Salmo 3. Los especialistas y los eruditos más considerados dentro del ámbito de los textos de los salmos, como Krauss, como Schockel y otros, consideran que el Salmo 3 y el Salmo 4 en realidad son parte de un mismo día, que aparentemente el Salmo 3 fue la inspiración de buscar a Dios, de su angustia, de lo que está viviendo en la mañana, y por algo a este Salmo o Mishmor le han colocado la oración matutina de confianza en Dios. Así que para algunos el Salmo 3 fue inspirado, ¿no es cierto?, desde la mañana, y el Salmo 4 viviendo la misma experiencia, teniendo a los mismos enemigos, teniendo al hijo del rey persiguiéndolo, Absalón y sus ejércitos, David huyendo para evitar la masacre, la muerte y la batalla entre hermanos. Habría sido, ¿no es cierto?, otra inspiración que le viene a David el mismo día, pero por la tarde. El mismo día, pero por la tarde. Por algo se llamará entonces ahora el Salmo 4 la oración vespertina, ¿cierto?, de la tarde, de confianza en el Señor. Así que si fue así, si realmente fue así, que el Salmo 3 y el Salmo 4 responden a la huida de David, porque su hijo, el hijo del rey Absalón, lo está persiguiendo para darle muerte, para quitarle el trono, para ser el nuevo rey de Israel. Si esto es así, y si el Salmo 3 fue la inspiración por la mañana y el Salmo 4 por la tarde, cosa que no debiera extrañarnos, porque, por ejemplo, el profeta Ageo, se nos muestra en la Escritura que él recibió una revelación de la palabra de Dios por la mañana y otra por la tarde. Entonces no es cosa extraña, lo vemos en la palabra de Dios. Así que si fue así, entonces encontramos que el Salmo 4 es parte del mismo día, de la misma experiencia, de la misma situación que estamos comentando. Es decir, el hijo traidor, Absalón, está en contra de su padre, el rey. Es el hijo en contra del rey. Ahora, si nosotros miramos a Israel y le damos como Lutero a los salmos un sentido cristológico, un sentido de ver a Cristo en los salmos, porque en el tabernáculo es Cristo en muchos lugares, muchos muebles, muchas situaciones del tabernáculo, se puede encontrar a Cristo ahí. No es difícil encontrarlo. A veces en los salmos es más difícil en algunos de ellos encontrar a Cristo, pero desde la mirada luterana siempre Lutero está buscando a Cristo dentro de los salmos. Y para Lutero, el hijo, que es Absalón, que se rebela contra el rey, para Lutero el hijo representa a la nación de Israel, a ese Israel que le rechaza. De hecho, la Escritura dice, de Egipto llamé a mi hijo, y ese término hijo en los profetas representa nada menos que al pueblo de Israel. Y cuando el Señor viene, y cuando el Señor se hace carne, y cuando Dios viene a esta tierra, Dios se manifiesta en carne, comienza su ministerio como a los 30 años, comienza a predicar la palabra, comienza a enseñar, comienzan los actos de poder, comienzan los milagros, comienzan los exorcismos, comienza el reino de Dios en él a manifestarse. Este hijo llamado Israel también busca a su rey. Porque Yeshua HaMashiach ben David, Jesús, el Mesías, el hijo de David, es el Mesías, es el rey. Él no nació príncipe, él nació rey. ¿Dónde está el Melech de Israel? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, es este hijo llamado Israel que comienza a perseguir, y durante los 3 años y medio de ministerio, o 3 para algunos, de Cristo en la tierra, hay una persecución de una parte de Israel que lo único que busca,
y hablamos de ese grupo religioso, fariseos, saduceos, doctores de la ley, rabinos, ese grupo que persigue a su rey con la única finalidad de darle muerte. Así como el hijo de Absalón persiguió al rey David, así este grupo religioso de entre la nación de Israel persigue a su rey. La diferencia está que en el caso del rey de reyes y señor de señores, él fue a la muerte, él fue a la cruz voluntariamente. Eso es desde un poquito la mirada luterana, siempre buscando en los salmos algo que nos hable de Cristo el Mesías. Este salmo, si es, como los estudiosos dicen, que es la inspiración que le vino el mismo día por la tarde a David, habla de paz y confianza cuando vienen cosas que a uno lo turban, cuando vienen cosas que a uno lo desestabilizan, cuando vienen cosas inesperadas, porque los problemas, la enfermedad, el diagnóstico lapidario, el quedar sin trabajo, esta pandemia que nos tiene encerrados, esta pandemia que a todos nos tiene en la incertidumbre de qué irá a pasar, esta pandemia, esto que llegó, que nadie lo esperaba, que llegó, que lo veíamos lejano, pero aquí está. Y lo veíamos en China, lo veíamos allá, en este país gigante, asiático, como tantas otras cosas que ocurren en el mundo y nunca pensamos que no iba a llegar a nosotros y nos llegó rápidamente. Y Chile y todos los países latinoamericanos estamos sufriendo porque nuestras economías son muy débiles para enfrentar este tipo de situación que nos turba, que nos aflige, pero este salmo quiere darnos eso, paz, shalom, paz en medio de la tormenta, paz en medio de lo que nos turba. Y el anterior salmo, hay victoria y esperanza aparte, ¿no es cierto? El Salmo 3 también de la misma manera, pero en este Salmo 4 aparecen notas familiares, similares a las del Salmo 3. Por eso que muchos, vinculando estas cosas, consideran que el Salmo 3 y el Salmo 4 deben ir juntos porque son escritos, textos de la misma experiencia y aún más del mismo día. El verso 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. El salmista clama a Dios por su liberación de esta situación angustiosa en la que se encuentra. El enemigo del rey es uno de su propia casa. El enemigo del rey no es un amalecita, un moabita, un edomita, un sirio, no, un egipcio. El enemigo del rey es uno de su propia casa. Y no es solo uno de su propia casa, es sangre de su sangre. Es su propio hijo. Por lo tanto, David siente angustia en esa situación que se encuentra, que su propio hijo, con muchos guerreros, lo están persiguiendo para darle muerte. Y en medio de esta declaración de clamor, David, tal como lo decía el teólogo anterior, Julio César Clavijo, incluye una declaración, David, de una experiencia del pasado. Y qué bueno es cuando estamos en una situación que nos turba, que nos aflige, que nos oprime, recordar situaciones del pasado cuando estuvimos en la misma condición o tal vez peor, pero Dios supo ayudarnos, Dios supo librarnos, y hasta el buen día de hoy tenemos que reconocer que solo fue la mano del Señor. Y David dice, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Angustia, el término angustia, el vocablo angustia, viene del hebreo zar. Zar. Zar es la palabra traducida en nuestras Biblias como angustia. Y zar significa adversario, lugar estrecho, lugar apretado. Así que el sentido es que algo o alguien nos puede estar estrechando, una situación económica, una enfermedad, un problema familiar, un problema en la iglesia, lo que sea. Algo me puede estar estrechando, algo me puede estar apretando, algo me puede estar angustiando, algo me puede estar asfixiando,
Pero dice, cuando estaba en Zar, el adversario me perseguía. Estoy viendo los adversarios ahí cerca, a punto de alcanzarme. Cuando estoy siendo estrechado y apretado, tú me hiciste ensanchar. Tú me hiciste ensanchar. Y la palabra ensanchar, que se traduce en nuestra Biblia, viene del hebreo hir-hapta, que significa hacer espacio amplio, hacer espacio ancho. Es decir, en otras palabras, cuando el enemigo, la situación, el problema, la enfermedad, la situación económica o lo que sea, me está estrechando, me está apretando, me está angustiando, el Señor me va a hir-hapta, el Señor me va a dar espacio, el Señor me va a dar libertad, el Señor me va a dar victoria, el Señor me va a dar aire. Y ante esta situación peligrosa y angustiante que yo estoy viviendo y que recuerdo que Dios me liberó en el pasado, que estoy como que me falta el aire, Dios me va a dar espacio, Dios me va a dar victoria, Dios me va a dar libertad. El verso 2 dice, hijos de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Siguiendo a Lutero, también Lutero ve aquí ve a Cristo. ¿Y cómo ve a Cristo en el verso 2? Dice, hijos de hombre, o en hebreo, beneish, hijo de hombre. Hijo de hombre, beneish, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Qué es lo que hacían los fariseos? ¿Qué es lo que hacían los rabinos? ¿Qué es lo que hacían los escribas, los doctores de la ley con Cristo? ¿Qué hacían estos beneish, estos hijos de hombre? Volvían la honra de Cristo en infamia. Lo trataron de hombre comilón, lo trataron de hombre bebedor, lo trataron que se juntaba con publicanos, que se juntaba con ramera, lo acusaron de que echaba fuera demonios por Belcebú. O sea, la honra, si hay alguien que ha pisado este mundo y tenía honra en sus pensamientos, en sus dichos y en sus actos, es Jesucristo de Nazaret. Pero siempre vemos a los beneish, a estos hijos de hombre, buscando torcer la honra del Señor en infamia y amando la vanidad y buscando la mentira. ¿Para quién? ¿O en contra de quién? En contra de Cristo. Es eso lo que vemos en los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas. Es eso lo que vemos en Juan. Siempre un grupo tratando de difamar, de cambiar y destruir la honra del Señor por infamia y diciendo una cantidad tras otra de mentira. Así que estos beneish, en el contexto de David, del rey David, del Melech David, están persiguiendo con Absalón a la cabeza, quieren destruir a David, quieren denigrarlo con palabras, pero no solamente denigrarlo, también hablar mal de él, y no solamente hablar mal de él, sino que poder alcanzarlo y saciarse de su sangre dándole muerte. Amén. Bueno, continuamos. Capítulo 4, verso 3 de este salmo. Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí, el Señor oirá cuando yo a él clamare. Piadoso viene del término hebreo sir, que tiene el sentido de amable, misericordioso, piadoso, bueno, santo. Pero este sir, este santo, este piadoso, tiene o quiere expresar el hecho de estar ceremonialmente puro y no contaminado para poder acercarse a Dios. Ni el creyente del antiguo pacto, ni el creyente del nuevo pacto, ni el creyente de la Tanaj, del Bétero o del Antiguo Testamento, ni el creyente del Nuevo Testamento es una persona perfecta que no tenga ningún tipo de falla o equivocaciones. Pero el creyente del Antiguo Testamento podía estar ceremonialmente puro cuando él, por ejemplo, no tocaba el cadáver de un humano, de un animal, lo que fuera, habían varias restricciones que contaminaban ceremonialmente a la persona y le impedían acercarse a ofrecer un sacrificio a Dios. Aquí el sentido de esta palabra quiere expresar eso, una persona que no es perfecta en la integralidad de su ser, pero sí alguien que ha hecho las cosas de tal manera que puede acercarse a Dios sin ningún tipo de problema. Entonces, mientras los beneish, los hijos de hombre, que son Absalón, los que están al lado de Absalón, los ejércitos que ha reunido Absalón, están persiguiendo al rey para darle muerte,
El Señor dice, yo lo he acercado, yo lo he escogido para mí. Yo lo he acercado, no pueden tocarlo. Yo voy a ser su maguen, yo voy a ser su escudo, yo voy a ser su defensa, porque el Señor dice, el Señor ha escogido. Y esa palabra escogido, que también se traduce apartado, viene del hebreo palá, que tiene el sentido de distinguir, hacer diferencia, hacer maravilloso. Por lo tanto, no pueden los adversarios matar ni destruir al rey David, porque Dios lo ha distinguido, Dios lo ha acercado, Dios lo ha escogido como algo maravilloso para sí. Mientras los Beneish, los hijos de hombre, están buscando a David para destruirlo y saciarse de su sangre, Dios le dice, yo te acerqué a mí, yo te he escogido, tú estás ahora en mi atmósfera, en mi ambiente espiritual, yo soy, en el Salmo 3 dirá, yo soy tu escudo, tu maguen, alrededor de ti, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Por lo tanto, no importa cuántos sean los ejércitos, ni quiénes sean, ni lo poderosos que sean, que te están persiguiendo, yo soy ahora el que te acerqué a mí. Y para llegar a ti, tendrían que traspasarme a mí. Verso 4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, Selah. Se ha dicho que el ser humano puede meditar en su cama, puede reflexionar, pero para el judío este meditar tiene que ver con un rumiar, tiene que ver con un reflexionar, tiene que ver con un pensar, tiene que ver con un análisis de los pros, los contra, buscando cuál es el mejor camino, cuál es la mejor respuesta y cuál es la mejor manera de cómo salir de una situación o cómo esperar de cierta manera en el Señor. Así que lo que está diciendo el salmista a través de este verso 4 es que uno tiene que, en los momentos de calma, tranquilidad, sobre todo cuando uno puede estar en la cama y en silencio, es meditar una y otra vez cuál es la mejor forma y manera de enfrentar la dificultad que tengo por delante. Y termina con la palabra Selah. Selah, para algunos estudiosos, es una nota, más que nota, es una, ¿cómo llamarlo? Es una indicación musical para que el tono suba en ese momento. Para otros, Selah es una indicación musical para que el tono baje y los instrumentos bajen un tono y toquen en ese tono más bajo. Pero para la mayoría de los especialistas y los estudiosos, la palabra Selah tiene que ver con una reflexión, tiene que ver con considerar, con hacer la pausa, con la tranquilidad de la meditación bien hecha. Entonces es como que se le está diciendo, miren, está pasando esto, está pasando lo otro, pero reflexionen, piensen con tranquilidad, analicen con tranquilidad, mediten con tranquilidad. Si los ayudé en el pasado, los voy a ayudar en el presente. Verso 5, ofreced sacrificio de justicia y confiad en el Señor. Cuando David escribe salmos y otros salmistas dentro de estos 150 que forman el himnario nacional de Israel, dentro de algunos salmos David lanza imprecaciones. Y una imprecación es el deseo del mal hacia otro. El mayor deseo del mal para el otro, para el que me causó daño o me viene a causar daño. Entonces, en muchos de los salmos, David lanza imprecaciones, destrúyelos, quebrántalos, quiebra los dientes, traspásalos con tu espada, etcétera, 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 etcétera. Esa es una imprecación, el desear el mal hacia el otro que viene a causarme mal o que me ha causado un mal. Recordemos que estamos en una cultura distinta, nosotros estamos en la gracia, en el cristianismo, donde estamos llamados a perdonar. Sin embargo, David está en otra época llamada la ley. Así que dice, ofreced, verso 5, sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Por lo tanto, David no le está hablando a un extranjero, a un moabita, a un edomita, a un tirio, a un sirio, a un egipcio, a un cananeo. No, David está hablándole y está dirigiéndose en oración hacia esas personas que son parte de su propio pueblo. A ese hijo, Absalón, a esos que siguen a Absalón, que son hijos del pacto, circuncidados, israelitas, que confían en el mismo Dios.
le está diciendo a ellos que ofrezcan sacrificio de justicia, que hagan lo correcto y que confíen en el Señor. Por lo tanto, ¿quién puede ofrecer sacrificio de justicia y confiar en el Señor? Obviamente, los que son parte del pueblo del pacto. David entonces no se dirige a enemigos extranjeros, sino que son los propios súbditos. Muchos de esos que están apoyando a Absalón son los súbditos del rey, los que acompañan en su rebelión a Absalón. Y David con esto nos muestra, al decirle que ofrezcan sacrificio de justicia y que confíen en el Señor, David nos enseña a no pagar mal con mal. Mientras a David lo han echado, por así decirlo, del palacio, del castillo, ha tenido que huir con ese remanente fiel que está a su lado, y le persigue gran número, y quieren su sangre, David, en vez de desearles el mal, David ora, David pide, David clama que esta gente pueda hacer sacrificio de justicia y que confíen realmente y verdaderamente en el Señor, les paga con una oración por el mal que ellos quieren causarle a él, que es quitarle la vida, pagando bien por un mal, lo que dirá Romanos, lo que será el Espíritu de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O el Espíritu de Cristo que estaba en Esteban cuando él declara, y a pesar que le llegaban piedras y los moretones y la hinchazón y la sangre que corre en ese cuerpo y la herida, él en el Espíritu de Cristo dice, Señor, no les imputes este pecado. Es decir, se paga con una oración de bien por el mal causado. Verso 6 y al verso 8, y estoy terminando. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La gente del mundo, y por qué no decirlo también a veces muchos cristianos que no han madurado en la fe, buscan primeramente lo material, buscan la añadidura, buscan lo que ofrece esta tierra. Jesús dirá, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y aquí el contraste que hace el salmista, el rey, el contraste que hace es en todo el gozo que puede provocar el grano y el mosto. Recordemos que los judíos, la cultura hebrea, David vive más o menos en el 1000 a.C., estamos hablando de 3000 años atrás aproximadamente. Eso quiere decir que en esa parte del mundo, en el Medio Oriente, la tierra de Canaán, la tierra prometida, donde está David gobernando en Jerusalén o en Jerusalén, es una cultura que vive de la ganadería, de la agricultura y de los metales. Ellos, su mayor riqueza va a estar dada por el trigo, por el mosto, las viñas, el vino, va a estar dado por los frutos de la tierra, y por lo tanto, cuando cosechen grandes frutos de la tierra, el trigo, el vino, la cebada, el aceite, lo que sea, ellos van a tener un gozo exultante, un gozo poderoso, un mega gozo, porque van a tener para alimentarse durante el año y van a poder tener una buena vida hasta el otro año. Y ese gozo el salmista compara. Hay gente que está sumamente gozosa cuando tiene todo lo material, pero nosotros, los hijos del Señor, tenemos un gozo que al compararlo con lo de lo material, este gozo es superior. El gozo de la presencia del Señor es superior. Tú diste alegría a mi corazón. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Delicias a su diestra para siempre. Por lo tanto, el gozo del Señor es lo que nos fortalece, y que a veces nosotros cuando estamos en angustia y podemos clamar y orar y sentimos la presencia de Dios y hablamos en lengua y lloramos y sentimos que Dios nos ha conectado, ese gozo no se puede comprar con oro ni con plata. Y David dirá que es mucho mayor la bendición de tener el gozo del Señor que gozarse por cantidad de mosto, de trigo o de bienes materiales. ¿Necesitamos los bienes materiales? Sí. ¿Necesitamos el trigo? Sí. ¿Necesitamos las cosas de la tierra? Sí. Pero mi mayor gozo no puede estar en lo de la tierra, en lo material, en lo que he podido adquirir, sino que el mayor gozo debe estar en la presencia de Dios y en la promesa de la palabra de Dios que nos tiene a cada uno de nosotros por delante. Así que disfrutemos de los bienes materiales que Dios nos dé, pero consideremos
Estos bienes materiales no deben ser el objeto de nuestra vida y vivir para trabajar. Como se dice en el dicho, que no hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. No amaré las cosas que Dios me da, amaré a Dios que me da las cosas. Porque las cosas se van envejeciendo, las cosas se van terminando, las cosas van quedando de lado. Por lo tanto, si yo amo aquello, eso en algún momento se acaba, se desvanece, pero no amaré las cosas que Dios me da. Agradeceré a Dios por lo que me da. Amaré a Dios que me bendice, que me prospera y que me da las cosas. Verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, si el Salmo 3 y el Salmo 4, como muchos especialistas dicen, es parte de la vida de un día de David, muy afligido, muy angustiado, ve los ejércitos que se están acercando a él, ve a su hijo, ve los ejércitos, ve los enemigos, que son su propio pueblo, los Beneish son su propio pueblo, son sus propios súbditos que se vienen acercando a él. Pero él ha orado una buena oración en el Salmo 3 por la mañana y ha hecho una buena oración por la tarde en este Salmo 4. Por lo tanto, si Dios lo hizo en el pasado, lo hará en el presente. Dios no hace nada a medias y Él nunca deja de ayudarnos hasta que cesa la necesidad. El maná caerá cada mañana hasta que crucemos el Jordán, como lo dijo el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon. El maná caerá cada mañana hasta que crucemos el Jordán. Es decir, Dios nos acompañará en cada etapa y estadio de nuestra vida, porque Él lo ha prometido. Y por lo tanto, en esa oración vespertina de la tarde, David ha tomado confianza en Dios y puede decir, a pesar del peligro inminente en que está, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este ha sido mi comentario interrumpido del Salmo 4, pero ahí estamos. Que Dios bendiga a nuestro pastor. La verdad es que se interrumpió esta gran enseñanza, pero igual ya estamos de vuelta conectados con nuestros hermanos. Mi hermano Julio, le damos la palabra por el comentario de nuestro pastor Pedro Pavés. Bueno, gracias a Dios, qué bendición haber oído al pastor Pedro Pavés con su comentario a este precioso salmo, el Salmo capítulo número 4. Qué hermoso es cuando se escucha la palabra del Señor, cuando se medita en ella. Maravilloso haber oído al hermano Pedro, y aunque estuve preparando un comentario para este salmo, uno se regocija escuchando también al hermano Pedro, porque hay muchas cosas que se aprenden y que se van confirmando y se van ratificando acerca de nuestra fe. Hermoso lo que está diciendo el hermano Pedro cuando dice que así como Dios está con nosotros por la mañana, así también está por la tarde. Amén. ¿Sí? Claramente aquí se ve que se está hablando de un día angustioso en la vida de David, pero el salmo, como nos dice también el hermano Pedro, es un salmo que quiere darnos paz. Me gustó esa parte. El Salmo 4 es un salmo que quiere darnos paz. Está mostrando que en medio de las tribulaciones, que en medio de las duras pruebas, que en medio de las angustias, Dios ha querido darnos paz. Me gustó cuando él dijo que ese estar estrecho es como cuando nos falta el aire. De verdad que a veces nos sentimos así, agobiados, como que no podemos respirar, como que estamos de verdad en una situación donde parece que la vida se nos va, ¿sí? Pero aún cuando parece que la vida se nos va, entonces Dios nos hace ensanchar, Dios nos da holgura, gracias a Dios. Me gustó mucho cuando hizo también la comparación de esta angustia, de esta agonía, y de las infamias que hacían contra David, comparándolas con las infamias que los escribas y los fariseos hacían de Cristo Jesús nuestro Señor, ¿sí? Cómo denigraban de él, cómo lo escarnecían, cómo decían mentiras de él, cómo querían deshonrarlo. También fue muy interesante cuando escuchamos esa explicación de lo que significa santo. Cuando él dice que santo no significa que el creyente sea perfecto completamente y no tenga ninguna equivocación, sino que santo en ese sentido, como también en el de ahora, significa que, bueno, especialmente en el sentido de allá,
del pueblo de Israel era una persona que estaba ceremonialmente pura, no contaminada para acercarse a Dios, es decir, que no había tocado muerto, que no había tocado alguna inmundicia, que él estaba apto para poder celebrar culto a Dios. De la misma manera, en este tiempo también nosotros, los hijos de la gracia de Dios, no es que tengamos ya la perfección o que estemos hablando de santos como si nosotros ya fuéramos incólumes, mejor dicho, ya que ya no pudiera afectarnos ninguna mancha o contaminación, sino que estamos hablando de que estamos aptos para acercarnos al Señor y que de todas maneras nosotros sabemos que debemos seguir en ese camino de la perfección. Amén. Muy bonita esa frase cuando el hermano Pedro dice que que Dios hace como un desafío, mejor dicho, a los enemigos del rey David. Para que ustedes quieran destruir a David, tendrían que destruirme a mí. Y como no pueden destruir a Dios, pues entonces tampoco van a poder destruir a David. Amén. ¿Sí? Aunque ellos tengan carros, tengan armas, tengan mucho ejército, tengan muchos soldados, tengan mucha gente, David va a permanecer por cuanto David ha puesto su confianza en el Señor. Es lo mismo que tiene también la misma confianza que tiene la iglesia. El Señor dice que no temamos a los que pueden destruir el cuerpo, ¿cierto? Porque lo máximo que podría hacer alguien contra nosotros sería destruir nuestro cuerpo, pero no pueden matar nuestra alma, ¿cierto? Más bien debemos temer es al Señor. A Él es el que debemos temer, no a los hombres. Pero aquí verdaderamente la confianza estaba en que David no iba a morir. David iba a ser guardado por el Señor. Muy bonito lo que explicó acerca de que David fue un líder escogido por Dios que se ganó el corazón del pueblo de Dios, porque él verdaderamente amaba al pueblo, ¿sí? Se dio por el pueblo, tanto que arriesgó su propia vida cuando enfrentó al gigante Goliat, cuando enfrentaba a los ejércitos enemigos. Él verdaderamente se dio por el pueblo y por eso se ganó el corazón del pueblo, porque trabajaba en pro del pueblo, ¿sí? El pueblo lo puso como rey, pero porque él trabajaba por el pueblo. Mientras tanto, los perversos como Absalón se roban, se engañan, hacen trampa y se roban el corazón del pueblo, pero engañándolo, porque lo que estaba buscando Absalón era la gloria para sí. Absalón no era un amante del pueblo, era un amante de él mismo, ¿sí? Al punto que ni siquiera amó a su propio padre y lo puso en esa situación angustiosa. Una de las palabras, de la frase más que quiero destacar del comentario del teólogo y pastor Pedro Pavés, es donde él dice que nosotros no debemos pensar en hacer daño a los que nos hacen mal, sino que debemos exhortarlos a buscar y a confiar en el Señor. Que si bien es cierto que en los salmos hay frases de imprecación, porque se trataba de otra época, de otro tiempo, del tiempo de la ley, nosotros que estamos en un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, debemos hacer como Cristo dijo, que cuando lo estaban crucificando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y como dijo también el santo Esteban, que dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Entonces me gustó mucho cuando dice el hermano Pedro que con una oración de bien nosotros debemos pagar por el mal que nos hayan ocasionado. Esa es una de las frases más lindas que le escuché en el comentario. Nosotros con una oración de bien debemos pagar por el mal que a nosotros nos hayan causado. Realmente la iglesia está es para bendecir y no para maldecir. Amén. Amén. También cuando dice el hermano Pedro que cuando David dice que me ha dado mucha más alegría a mí que cuando ellos abundaban en su grano y en su mosto, entonces también cuando dice el hermano Pedro que no amaré las cosas que Dios me da, sino amaré al Dios que me bendice, que me prospera y que me da las cosas. No, también esa frase que dice: no viviré para trabajar, sino que trabajaré para vivir, porque hay gente que está buscando la añadidura, ¿cierto? Está buscando la añadidura y ha descuidado lo más importante, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Verdaderamente este salmo es un salmo de confianza en Dios, de gran confianza en Dios,
y de paz. Eso me parece muy interesante cuando dice, yo creo que ahí se puede resumir todas las palabras que acaba de decir nuestro hermano Pedro Pavés, ¿sí? Nuestro querido hermano Pedro Pavés, teólogo y pastor, cuando dice lo que este salmo quiere darnos es paz. Creo que ahí se resume todo lo que él nos ha dicho. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Completamente entendido el salmo de parte de nuestro pastor y bien apuntado por nuestro hermano Julio, así que Dios les bendiga. Tenemos una pregunta para ambos, no sé si la pueden contestar. Dice el hermano René Schnettler, ¿la persecución de Absalón tiene algo que ver con el fuego que Dios vino a echar a la tierra según Lucas 12:49 hacia adelante? Que responda el colega Clavijo. Amén. Amén. Bueno, a ver, vamos a leer qué es lo que dice allá. Lucas 12:49. Sí. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Bueno, ahí está el contexto de lo que nos está diciendo, de la pregunta que nos está haciendo nuestro hermano René, y entonces voy a atreverme a dar esa respuesta. Cuando estamos mirando nosotros acá, esta porción de Lucas 12, verdaderamente Cristo Jesús está hablando acerca de un fuego que se va a prender en la tierra y es de los santos contra la gente que no cree en el Evangelio. Amén. Y dice que incluso ese fuego va a estar encendido hasta dentro de las propias familias. Eso sí tiene entonces mucho que ver con lo que estábamos estudiando en el Salmo, donde el rey David, por mantener su integridad y estar buscando del Señor, tuvo que enfrentarse contra un hijo que no amaba al Señor, no respetaba al Señor y tampoco respetaba a su padre. Entonces creo que sí tiene mucho que ver. Ahí lo que está diciendo nuestro hermano, que si tiene que ver esto con lo otro que dice el Señor, creo que sí tiene mucho que ver. Creo que se pueden relacionar esas dos citas. Creo que tienen una gran compatibilidad la una con la otra. Sí, eso lo vemos ahí. Amén. Y tenemos un saludo también a nuestra hermana Chechi Contreras. Qué maravillosa palabra, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y qué privilegio escuchar a siervos de Dios exhortar la palabra con tanta sabiduría. Se entiende muy bien. Muchas gracias por enseñarnos y compartir la transmisión. Es una poderosa bendición este programa, porque ya hemos tenido grandes predicadores, partiendo por el líder de este programa, nuestro pastor Pedro Pavés, un gran expositor de la palabra, un maestro de la palabra también acá en nuestro país. Y también la semana pasada estuvo nuestro pastor Alberto Suárez, y hoy día nuestro hermano Alfonso, de cariño le decimos Alberto. Y nuestro amado hermano Julio Clavijo también, que un maestro, un gran enseñador de la palabra, un teólogo también de la palabra de Dios. Así que contentos, maravillados, hemos tenido algún inconveniente, pero la palabra de Dios ha fluido también, que no tenemos ninguna petición de oración, tenemos necesidades en el pueblo, sobre todo lo que está pasando, pero también esto demuestra que muchas veces las enfermedades, los problemas, quedan de lado cuando nos ponemos a los pies de la palabra de Dios, la cual nos va sanando, la cual nos va libertando, dando ese reconfortamiento que necesitamos en estos tiempos difíciles de pandemia. Me quedo con el último texto que también explicaron ustedes muy bien, que habla directamente en Pamela Costalé, y así mismo lo diré. Es lo que anhelamos todos cuando tenemos problemas, necesidades. Los médicos llenan de pastillas, tratamientos psicológicos, y ni con eso muchas veces el ser humano se sana. Pero qué hermoso es sentir que cuando nos acostamos en paz con Dios, tenemos la confianza de que Él nos protege. Así que bendecido por mi parte, pastor, bendecido por mi parte, siervo Julio, tiene muchos seguidores. Hoy con nuestro programa son mucho más los que le van a seguir.
Así que Dios le bendiga, bendecido programa el día de hoy, Pastor Pedro, le doy la palabra para lograr. Sí, voy a despedirme y también darle la oportunidad a nuestro hermano, amigo de la casa, profesional, amén, teólogo y un defensor, y yo quiero no atreverme, sino que más bien el término sería reconocer a uno de los más grandes expositores que tenemos, y a mi juicio, en mi opinión, mi pensamiento, otros pueden pensar otra cosa, pero a mi juicio y a mi pensamiento, yo creo que el hombre de Dios que más ha aportado a la comprensión, a la entrega del mensaje y a la defensa de la unicidad desde el contexto latinoamericano es Julio César Clavijo. Él tiene su blog, que lo recomendamos, Fe Bíblica, googleelo, Fe Bíblica, tiene una enorme cantidad de comentarios, de estudios bíblicos, de artículos, tiene un par de libros también bastante buenos, que lo ha puesto a disposición del pueblo del Señor, por lo tanto lo pueden descargar gratuitamente y reconocer, y es bueno reconocer a los siervos que han estudiado. Él estuvo muchos años también estudiando teología. Esto no se llega solamente orando y pidiendo que Dios me hable, esto es duro, es dejar familia, es dejar horas de sueño, es estudiar mucho para poder llegar a un nivel de comprensión de la palabra y entregar una palabra que bendiga al pueblo de Dios. Quiero, insisto, reconocerlo él, a mi juicio, como el mayor exponente hoy día de la unicidad de Dios en toda nuestra América Latina, y me atrevo a hablar de todo el mundo de habla hispana, de los hispanos que hablamos el idioma español. Así que mi respeto, mi admiración para usted, mi admiración, mi reconocimiento por aquello. En Estados Unidos está David Bernard, Dios lo tiene a él en esa cultura americana, pero nosotros tenemos nuestro Julio César Clavijo. Amén. Así que mi respeto, mi honor, y gracias por bendecirnos con la palabra de Dios y estar con nosotros y haber traído esta enorme bendición. Gracias por todo. Yo lo despido, le dejo la palabra a él para que también se despida, y gracias a todos nuestros hermanos que están en sintonía los días martes aprendiendo el libro de los Salmos. Que el Señor les bendiga. Mi amado hermano Julio. Amén, muchas gracias. De verdad que es un gozo compartir con la familia de Dios en toda parte. Ahora compartiendo con ustedes, qué maravillosa oportunidad que he tenido. Muchas gracias por su amor cristiano, ¿sí? Muchas gracias por hacerme sentir bien en medio de ustedes, por tratarme tan bien, por dejarme participar en este lindo programa, por permitirme participar al lado de un gran hombre de Dios, el hermano Pedro Pavés, un ministerio muy reconocido de muchos años, gracias al Señor, y también poderme acercar a mis hermanos en Chile. Qué grande bendición. De verdad que yo me siento muy feliz, me siento muy contento de poder participar al lado del pueblo de Dios, que es un pueblo precioso, que es un pueblo santo y maravilloso, y que tenemos que seguir adelante llevando esta linda antorcha del Evangelio en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Otros lo han hecho en otros tiempos, ahora nos tocó a nosotros nuestra parte y debemos esforzarnos por hacerlo bien. Entonces vamos a seguir adelante en el nombre del Señor Jesús. La iglesia sigue en pie, sigue marchando, el ejército de Dios sigue obteniendo triunfos y vamos conquistando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga a nuestros grandes siervos. Voy a tratar de bajar los links de los libros que comentó el pastor del blog para agregarlo al Facebook, para aquellos que quieran también leer buena palabra de Dios. Así que voy a poner la oración, la bendición, para orar por este programa que Dios nos ha dado el día de hoy, y que Dios nos sea bendiciendo para el próximo martes estar conectados nuevamente a las 20 horas en su programa Enseñanza de la Palabra. Señor,
Gracias te damos en esta noche por estar, Dios mío, con estos grandes siervos de Dios. Dios, por la palabra entregada el día de hoy, que este salmo nos ayude para seguir adelante cada día confiando, Dios mío, en esa paz que solo tú puedes dar. Yo te ruego en esta hora por las vidas de nuestro pastor Pedro Pavés, que siga nutriéndose, aprendiendo de la palabra cada día más, Señor, para exhortar al pueblo, a la iglesia y a este país. Y América Latina también que lo necesita. Señor, lo mismo con nuestro hermano amado Julio César Clavijo, Señor, que nos ha sido de bendición este día. Síguelo usando, sigue mostrando tu gloria también con su familia, con su entorno, con su iglesia, Señor amado. Y te pedimos que tú nos guardes y a cada familia representada que se ha conectado en este día, Señor, te pedimos que los guardes y que atesoren esta palabra, Dios mío, en sus corazones. Señor, gracias por esta transmisión, gracias por tu amor y tu misericordia. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza. Que Dios les bendiga. Nos vamos en el nombre de Jesucristo. Bendiciones. Buenas noches.